A las 2 de la madrugada, bajo una lluvia fría de octubre en los Apalaches, nuestro pequeño convoy dejó la autopista y entró en una carretera de 2 carriles que se perdía entre los árboles, 2 Humvees, un LMTV en el centro, 8 soldados en total. Yo iba en el asiento del copiloto del vehículo de cabeza, contando los hitos de milla en voz baja para mantener el ritmo. El radio emitía un clic de squelch cada pocos minutos, suave pero constante, como una respiración en la oscuridad. El olor a hojas mojadas y diésel entraba por la ventanilla entreabierta. Las órdenes eran simples en teoría. Recuperar un tanque Abrams robado de un depósito de la Guardia Nacional, 60 toneladas desaparecidas sin dejar rastro. Lo extraño era la ruta. En lugar de dirigirnos hacia zonas pobladas, nos enviaban hacia carreteras mineras antiguas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentimos. Algo no cuadraba. El informe inicial afirmaba que el tanque había desaparecido entre las 21 Cerceso y las 22 Ceso. Las cámaras se habían apagado por una sobretensión. Alguien sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. También faltaba un tráiler de carga pesada, capaz de transportar el Abrams. No era un robo improvisado, era una operación planificada. A medida que avanzábamos hacia el sur, el olor a tierra mojada se hizo más denso, casi como si los montes respiraran. El silencio de los Apalaches era profundo, interrumpido solo por el clic del radio. En las comunicaciones, las órdenes eran estrictas: recuperar, no enfrentarse, nada de armamento pesado. Aquello reforzaba aún más el presentimiento de que la misión no era tan clara como decían. Cuando tomamos una bifurcación hacia un antiguo complejo minero, las cosas se volvieron más inquietantes. El GPS marcaba la carretera como inexistente, pero ahí estaba, cubierta de grava y barro fresco. Las marcas de neumáticos eran recientes, profundas. Alguien había pasado por allí con un remolque enorme o con el propio tanque. En un patio de carga abandonado encontramos los primeros indicios sólidos, surcos idénticos a los de las orugas de un Abrams. El EOD identificó fragmentos de eslabones de cadena y placas de acero recién cortadas. El sitio no estaba abandonado, estaba en uso. Había colillas de cigarrillo sin mojar, un generador aún tibio, herramientas esparcidas. Los responsables trabajaban allí hacía horas, no días. Las comunicaciones comenzaron a fallar, squelch irregular, palabras cortadas, luego silencio. La niebla se espesó a medida que rodeábamos un edificio que tapaba la entrada a una mina. La cadena que la cerraba había sido movida recientemente. Los charcos arrastraban restos de aceite. Había huellas humanas que no eran de nuestro equipo. Entramos unos metros en la mina, lo suficiente para ver las orugas que se internaban en la oscuridad y desaparecían. El aire era denso, frío, cargado del mismo olor a diésel y humedad. Decidimos no avanzar más sin apoyo, pero ya entonces sabíamos que el tanque no había sido escondido allí, había sido llevado más adentro. Al amanecer, con la niebla cubriendo los árboles como un velo, encontramos algo peor: un casco de tanque mutilado, sin torreta ni motor, elevado sobre bloques de madera, una especie de taller clandestino subterráneo, piezas cortadas con soplete, placas apiladas, generadores rugiendo en la penumbra y marcas frescas de actividad. Ese lugar no era un escondite, era una fábrica, y nuestro Abrams no estaba siendo desmantelado, estaba siendo modificado. Desde el fondo del túnel se escuchó un sonido, cadenas arrastrándose sobre concreto. Luego, un motor profundo, vivo, resonando bajo nosotros. La presión del aire cambió. Alguien cerró la entrada principal mientras estábamos dentro. Y por el radio, antes de que muriera por completo, sonó una voz que no pertenecía a nuestro mando.
No avancen, mantengan posición hasta la recuperación, sin código de autenticación, sin identificación, sin derecho a usar nuestro canal. Ahí entendimos que no estábamos persiguiendo a un ladrón. Habíamos entrado en un operativo paralelo, ajeno a nuestra cadena de mando, con recursos, acceso y equipo que ningún grupo civil podría tener. Y estábamos atrapados dentro de su mina. La entrada de la mina quedó completamente a oscuras. La puerta metálica había sido cerrada desde fuera. Las cadenas resonaron como si alguien las asegurara deliberadamente. Dentro solo quedaba el ruido profundo del tanque al que estaban modificando, su motor latiendo como un corazón enterrado bajo toneladas de roca. Con nuestras linternas cubiertas y las gafas de visión nocturna, seguimos un túnel que descendía hasta una cámara más amplia. Allí encontramos algo que ninguno esperaba, otra plataforma, un piso inferior reforzado con concreto, un nivel construido de forma clandestina, fuera de cualquier mapa oficial. Bajamos por una rampa que olía a aceite viejo y metal caliente. El sonido de motores se intensificó. Al llegar al fondo vimos el Abrams, nuestro Abrams completo, con la torreta montada y el motor encendido, conectado a computadoras y cables. Alguien estaba reprogramándolo. Las ventanas de diagnóstico mostraban software militar al que ningún civil debería tener acceso. A su lado había un segundo tanque, un híbrido extraño, casco antiguo, blindaje improvisado, piezas nuevas, soldadas a partes recicladas. Parecía un prototipo, un experimento. Sobre una mesa había mapas con rutas ferroviarias y fotografías aéreas marcadas en rojo. No era una operación pequeña ni local, era una red que llevaba meses, quizá años, operando bajo tierra. Antes de que pudiéramos revisar todo, escuchamos pasos metálicos en el nivel superior. Una compuerta se cerró, después otra. La ventilación se detuvo. El aire se volvió pesado, cargado de humo diésel. Intenté comunicarme, pero solo obtuve un squelch largo, distorsionado, seguido de una voz ajena a nuestro mando. Repito, mantengan posición. No están autorizados para avanzar. Era extraño. La voz sonaba demasiado tranquila, demasiado profesional, y sabía exactamente qué frecuencias usar. Vargas logró apagar el generador principal. Las luces parpadearon y por un segundo la oscuridad fue total. En esa negrura escuchamos algo más profundo que el motor del tanque, ruido mecánico bajo nuestros pies, como engranajes moviéndose dentro de la roca. Encontramos una placa metálica en el piso. Al retirarla, un chorro de aire frío salió desde abajo. Otra rampa, otro taller, otro nivel. Aquello no era una mina con un escondite, era una instalación entera, diseñada para operar en secreto. Descendimos lo justo para ver que el nivel inferior tenía un acceso ferroviario, una vía conectada a la antigua línea principal. Un tren de cargas podía entrar y salir sin que nadie en la superficie lo notara. El Abrams estaba posicionado exactamente frente a una plataforma preparadas para cargarlo en un vagón. Entonces escuchamos lo inevitable. Alguien activó el tanque. La torreta se movió lentamente. Los sistemas hidráulicos exhalaron. El motor subió de revoluciones. Corrimos hacia él. Vargas desconectó cables, abrió paneles, cortó líneas de combustible. Finalmente, el motor se apagó con un rugido ahogado. Pero ya era tarde. Los que controlaban el sistema sabían que estábamos allí. De repente, una luz apareció en la parte superior del túnel. Una linterna. Parpadeó 2 veces, luego una vez. Era un patrón exacto de señales tácticas militares. No era una advertencia, era un mensaje. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están y tenemos acceso a su propio código. La linterna se apagó, la compuerta se cerró. Quedamos encerrados por segunda vez, sin aire fresco,
sin comunicaciones, sin salida. Tomamos la decisión de salir por la fuerza. Vargas preparó una carga pequeña, suficiente para reventar la cadena, sin derrumbar la entrada. Conté los pasos hasta la compuerta, 80 metros exactos, solo para mantener la mente en algo estable, mientras el aire se hacía cada vez más denso. La explosión abrió el paso. Afuera, el amanecer apenas iluminaba la niebla. Lo que vimos hizo que todos levantáramos las armas. Nuestros vehículos habían desaparecido, excepto uno desmantelado. No había signos de lucha, ni disparos, ni sangre. Era como si nuestro equipo hubiera sido recogido ordenadamente. En la línea del bosque había siluetas, 3 o 4 hombres observándonos, sin insignias, sin identificación, postura rígida, entrenados. No dispararon, no hablaron, solo miraron. El radio emitió un mensaje claro. Equipo de recuperación, retírense. Zona asegurada. Otra vez sin códigos. Otra vez en nuestra frecuencia privada. No era una advertencia, era una orden, pero no provenía de nadie que conociéramos. Ignoramos la orden. El mensaje era demasiado limpio, demasiado seguro, y no llevaba ninguna autenticación militar real. No iba dirigido a nosotros, sino a quien normalmente obedecería esa voz. Nos miramos entre nosotros sin decir nada. Sabíamos que seguir en la zona significaba entrar en un territorio donde la cadena de mando no existía. Bajamos del monte hasta el valle. El olor a diésel flotaba sobre la niebla, más intenso que antes. En el fondo se oía un estruendo grave, como el rugido de varios motores alineados. Apagamos las luces del Humvee restante y avanzamos en silencio hacia la vía del tren. Cuando llegamos, las dudas desaparecieron. La línea ferroviaria estaba activa. Entre la niebla surgieron luces. Focos industriales iluminaban un conjunto de vagones planos. Sobre ellos, bajo lonas mal aseguradas, había vehículos blindados. El Abrams robado estaba ahí, ya encadenado para transporte. Junto a él, otro casco modificado, idéntico al que vimos en el taller. Había al menos 10 hombres trabajando con rapidez, algunos armados, otros vestidos, como técnicos. Ninguno llevaba uniformes oficiales, pero se movían con una disciplina demasiado familiar. Era un equipo entrenado, organizado, eficiente. Haynes detuvo el vehículo y lo colocó de lado como cobertura. Vargas cargó una bengala de humo rojo para marcar nuestra posición. Si alguien del aire nos estaba escuchando, debía vernos. La bengala subió como un cometa y su resplandor rojo pintó la niebla. Los hombres en la vía se detuvieron. Uno gritó. El tren empezó a prepararse para moverse. Si el convoy llegaba a la línea principal, desaparecería para siempre. No teníamos órdenes, no teníamos apoyo, pero sí teníamos la responsabilidad de detenerlos. Nos cubrimos tras el Humvee y disparamos a la cadena del acople. 2 impactos directos rompieron el enganche. Los vagones traseros quedaron libres. Gritos desde el otro lado de la vía. Ráfagas cortas golpearon la grava cerca de nuestros pies. Nos tiramos al suelo y avanzamos reptando hacia el barranco. Entonces el sonido cambió. La torreta del Abrams comenzó a moverse. Nadie estaba dentro. Era control remoto. El cañón giró hacia nosotros. «Muévanse», grité. Corrimos hacia la cuneta. El disparo sacudió el valle. La onda de choque nos levantó del suelo. El Humvee voló medio metro y cayó de costado. El aire se llenó de tierra y partículas metálicas. Mi visión se nubló. Mis oídos solo oyeron un zumbido profundo. Haynes me arrastró detrás de una roca grande. Otra explosión abrió un boquete en la ladera. Vargas no respondía por radio. La niebla se arremolinó con restos de diésel y polvo. A través de ella vimos un espectáculo imposible. Un convoy blindado salía de la mina. No eran tanques, eran vehículos industriales pesados, modificados con placas de acero.
faros militares y protecciones improvisadas, como máquinas construidas en secreto para tareas desconocidas. Había al menos 6. Todos avanzaban en columna hacia la vía. El radio soltó un patrón. Clic, 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 a intervalos exactos. Era el mismo ritmo que cuando la torreta se movía. Los controladores estaban usando nuestras frecuencias como señal guía. Haynes se asomó por la roca. Si llegan al tren, dijo sin terminar la frase. Tenía razón. Si ese convoy alcanzaba la línea principal, desaparecería bajo tierra para siempre. Nadie sabría qué era ni a dónde iba. Desde el otro extremo de la vía, vimos una explosión de chispas. Vargas había logrado alcanzar el generador y cortar la energía. Las luces se apagaron. La torreta de la Abrams se detuvo. El motor murió con un gemido final. Por un instante, el valle quedó en silencio, excepto por el eco distante de los motores del convoy saliendo de la mina. Entonces, de la carretera este apareció otra luz, un nuevo convoy militar, sin insignias, vehículos verdes mate. El primero se detuvo frente a nosotros. Un hombre con chaqueta, sobre uniforme, salió con calma y caminó directo hacia nuestra posición. No deberían estar aquí, dijo sin elevar la voz. Nosotros nos haremos cargo. Haynes pidió identificación. El hombre no respondió. Dio una orden con un gesto de cabeza. Su equipo comenzó a cubrir los tanques con nuevas lonas, cortando cables, subiendo grúas, asegurando las plataformas como si hubieran ensayado esto 100 veces. No nos apuntaron, no nos detuvieron, simplemente actuaron como si nosotros no existiéramos. Intenté contactar con nuestro mando. Nada, ni estática, ni squelch. Cuando el hombre terminó su inspección, se acercó y dijo, «Retírense». ¿Bajo qué autoridad?, preguntó Haynes. «La suficiente», respondió él sin mirarlo siquiera. No había amenaza en su voz. Lo aterrador era precisamente eso. Regresamos a la carretera sin abrir fuego. Sabíamos que si lo hacíamos no saldríamos vivos. Detrás de nosotros, la niebla devoró el valle y todas sus huellas. El camino de vuelta fue silencioso. Nadie dijo nada. El valle quedó atrás envuelto en una neblina espesa que parecía borrar todo rastro de lo que había ocurrido. El radio permaneció mudo. Ni un solo clic de squelch. Cuando por fin alcanzamos la autopista, después de horas conduciendo en silencio absoluto, el comando respondió. Una voz tranquila, automática, misión completada, equipo recuperado, sin incidentes, sin preguntas, sin instrucciones adicionales, sin mencionar al personal desaparecido, ni el convoy, ni los disparos. No respondí, no había nada que decir. Cuando llegamos a la base al amanecer, los camiones entraron sin ceremonia. Todos habíamos perdido algo en esa noche, parte del equipo, parte de la lógica, parte de la confianza en el sistema. El aire dentro del Humvee olía a ropa mojada, humo y metal quemado. Nos hicieron entregar informes breves, no detallados. El oficial que los recibió ni siquiera los leyó, solo repitió que el tanque había sido recuperado por una unidad especializada. Caso cerrado. Pregunté por los otros 4 miembros de nuestro convoy. La respuesta fue igual de vacía. Reasignados. Ningún destino, ningún documento, nada. Recogieron nuestras cámaras de casco, discos de radio y cualquier grabación. Un contratista civil, alguien que no pertenecía a nuestra base, firmó la cadena de custodia. Después todos los registros de la misión desaparecieron del sistema. No hubo número de operación. No hubo archivo abierto, no hubo reporte post-misión, simplemente nada. Haynes pidió baja médica. Me dijo que por las noches seguía escuchando el clic del squelch en la oscuridad. Vargas fue transferido. No volvió a hablar de la mina. Aseguraba que la ropa todavía olía a diésel aunque la hubiera lavado varias veces. Mis notas de campo,
Las últimas pruebas que tenía fueron requisadas: 12 coordenadas, 44 fotografías, 3 horas de estática grabada, todo archivado, todo sellado, todo inaccesible. El reporte oficial final decía: equipo recuperado, sin hostiles, misión concluida, una mentira completa. Sabíamos que no habíamos capturado a nadie. Sabíamos que una red entera seguía activa bajo aquel valle. Sabíamos que habíamos visto algo que no teníamos permiso de entender. Esa misma noche llovió de nuevo. Me senté fuera del barracón, escuchando el agua caer sobre el pavimento. En el aire flotaba ese olor familiar, hojas mojadas y una traza de diésel. Cerré los ojos y escuché un clic suave, igual al del valle, uno solo, perfecto, delicado, como si respondiera a un ritmo, un sonido imposible. Ningún radio en mi mochila estaba encendido. 2 semanas después recibí un memorando sellado, un listado de nuevas regulaciones para la seguridad de vehículos acorazados, cambios de GPS, llaves de acceso renovadas, aumento de guardias, el origen del documento, sin firma. Pregunté a un oficial de logística si sabía dónde estaba guardado el Abrams. Me dijo: no aquí, y no preguntes más. Lo dijo con una calma que no admitía discusión. Haynes se transfirió a otra unidad. Vargas fue enviado a un programa diferente. Los demás nombres relacionados con la misión desaparecieron de los registros. Era como si nunca hubiéramos estado allí. Un día, impulsado por una inquietud que no podía quitarme, conduje hasta el valle. La carretera que había utilizado el convoy estaba cercada. Nuevas vallas de acero, señales gubernamentales de peligro. La entrada de la mina estaba sellada con planchas recién soldadas. Me bajé del vehículo. El aire estaba frío y extrañamente limpio, sin olor a diésel, sin huellas. Conté hasta 10, por costumbre. Nada se movió, pero al regresar al coche vi algo en el borde del camino. Huellas de ruedas pesadas, recientes, con la misma separación que las de un camión de transporte militar. Se adentraban en la niebla y se perdían. Ahí terminó la historia visible, pero el patrón no terminó. Con el tiempo supe de otros traslados no autorizados, equipos desaparecidos, vehículos desviados, contenedores que nadie reclamaba, siempre en zonas rurales, siempre de noche, siempre cerrados rápidamente, sin explicaciones. Los detalles cambiaban, pero el silencio posterior era el mismo. A veces manejaba por carreteras de montaña, intentando convencerme de que lo que vimos aquella noche fue un error, una casualidad, un evento aislado. Pero cada vez que la niebla bajaba y el aire olía a hojas húmedas y diésel, todo volvía. La mina, los motores bajo tierra, la torreta moviéndose sola en la oscuridad, y sin quererlo empezaba a contar los postes del camino. 1, 2, 3. Un hábito que ya no podía abandonar. Nunca supe quién robó el Abrams, nunca supe quiénes eran los hombres sin insignias, nunca supe si nuestro mando era ignorante, cómplice o simplemente superado por algo más grande. Los archivos permanecieron sellados, los testigos fueron dispersados, los nombres desaparecieron de las listas, y quizá ese era el propósito desde el principio. Hay operaciones que no están hechas para ser descubiertas, solo están hechas para seguir moviéndose, de un túnel a otro, de un valle a otro, de un país a otro. El radio de mi camioneta aún tiene un leve murmullo cuando paso por la vieja frecuencia. La mayoría del tiempo solo escucho estática, pero cada ciertos segundos aparece un sonido, suave, parejo, exacto, un clic, como si alguien en algún lugar siguiera escuchando y siguiera moviendo acero a través de la oscuridad.